Hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Este es un nuevo conversatorio de Creer. Eh, Queremos darles la bienvenida y queremos comentar que Creer es un proyecto que inició sus actividades en agosto del 2019. El año pasado, por la pandemia, tuvimos que reajustar muchas de nuestras actividades y una de las cosas que emergió de una manera importante era cuánto y cómo la situación de pandemia estaba golpeando a la sociedad en su conjunto, a la educación en particular, y dentro de ella también a las y los docentes. Entonces, este proyecto que busca aportar a la mejora de los aprendizajes y las condiciones de bienestar de estudiantes y de docentes de escuelas rurales multigrado primarias, definió encargar un estudio justamente para conocer las condiciones de bienestar que se estaban siendo afectadas por la situación que estamos atravesando. Y este estudio lo encargamos a Innovación para el Desarrollo. En la actividad de esta tarde, en el conversatorio de hoy, tenemos a dos de los representantes de Innovación para el Desarrollo que van a compartir los hallazgos del estudio que hicieron el año pasado e inicios de este. Por un lado, tenemos a Rafael Miranda, es doctor en psicología por la Universidad de Girona, tiene maestrías vinculadas a políticas de desarrollo y a estadística aplicada. Luego, César Bazán, que también es psicólogo de formación inicial, tiene 3 maestrías y fundó justamente Innovación para el Desarrollo para poder provocar estudios que posibilitaran llevar mejor información y más evidencia a las políticas públicas. Él fue el director de toda la Estrategia Nacional contra la Violencia Escolar en el Ministerio de Educación hace unos pocos años. También fue gerente global de la campaña Aprender sin Miedo. Ha trabajado en plan internacional antes y en esta oportunidad, como el gerente de innovación, nos va a presentar los estudios con Rafael. En todas las ocasiones que en el proyecto Creer hemos encargado estudios, hemos tenido la expectativa de que estos en realidad ofrezcan evidencia para tomar mejores decisiones de política pública. Y por eso nos pareció muy pertinente que quien comente en esta tarde la investigación de Rafael y de César sea Karin Bocio. Ella es profesora titulada de la Universidad Católica y es actualmente la directora general de la Dirección General de Desarrollo Docente del Ministerio de Educación. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación, gracias por el encargo también. Rápidamente, lo que notamos es que estamos frente a una epidemia, si quieren, de salud mental importante, comparable eventualmente contra la que a nivel nacional experimentamos en la década de los 80s y 90s, en la cual efectivamente experimentamos una crisis económica seria. Y si bien en ese caso podríamos llamarle violencia política y hoy en día un virus a los causantes de justamente esta crisis de salud mental, pues se trataba de una lucha interna, ¿no? De nuestros cuerpos, de nuestro país, que al final de cuentas, básicamente la analogía sirve para tener en cuenta que esto va a durar no poco tiempo, ¿no? Entonces, en este contexto, a manera de conclusión del primer gran punto que hizo Rafael, notar que justamente son dos los tipos de efectos que encontramos a partir de la información recogida en las entrevistas con estos 11 colegas en las 3 regiones mencionadas. Las directas, que son las de la primera columna, que tienen que ver con justamente la experiencia de convivir con el virus o en todo caso con la angustia, con las ansiedades. Con la eventual depresión también y la sobrecarga, y eso, digamos, a nivel directo con vivir o convivir en la casa o en el cuerpo con justamente este SARS-CoV-2, y también a nivel básicamente indirecto, si quieren, en la casa han habido una reestructuración de roles, una afectación económica en cuanto a lo que son los ingresos y los egresos, porque ahora justamente hay que cubrir ciertos medicamentos o particularmente cubrir algunas defunciones. Hay una reestructuración desde la necesidad de no contar con los equipos necesarios, una reubicación de ellos, una reorganización de su uso en la casa, ¿no? Al final de cuentas, lo que hemos notado es que los docentes están agotados, ¿no? Y eso lo podemos notar
pues todos hacia fin de año. De hecho, cuando recogemos esto era fin de año, pero no era un año normal, ¿no? Definitivamente el esfuerzo que habían hecho a lo largo del año para poder justamente cumplir con su rol fue tremendo. Entonces, una primera gran conclusión es dar las gracias, la necesidad de dar las gracias no solamente a los docentes a nivel nacional, sino también a todos aquellos que en el Ministerio de Educación hicieron esto posible. Ahora, yendo más hacia a futuro, pues las lecciones que comenzamos a extraer de esta investigación, de este proceso, es que deberíamos dejar de pensar solamente entre los actores del sector de educación, entre los que normalmente son los que nos encontramos, las distintas direcciones regionales, las direcciones involucradas en esto, en el Ministerio de Educación. Involucrar al sector telecomunicaciones es clave y básicamente bienestar no solamente es sentirnos bien, sino también alimentarnos bien, hacer una vida bastante más sana, ¿no? Entonces, en el caso de los niños, el involucramiento de Jaliwarma, por ejemplo, en cuanto a otros actores que no suelen ser tenidos en cuenta en cuanto a lo que es bienestar, es clave. Otro aspecto es involucrar a distintos perfiles de personas, no solamente contar con los que normalmente contamos, que son docentes y psicólogos, sino también epidemiólogos, por ejemplo, ¿no? Al final de cuentas, lo que estamos en ese caso queriendo hacer es mitigar los grandes retos que de por sí despierta una pandemia como esta, para que no justamente se siga afectando el bienestar, los aprendizajes y eventualmente la equidad. Al final de cuentas estamos hablando de brechas que se amplían por justamente no acceder a través de estos equipos o a través de esta falta de señal a contenidos que permitan conectarse a los estudiantes con sus alumnos y viceversa. Hay rápidamente 8 recomendaciones que desarrollamos en el informe. Cuando tengan chance de leerlo, lo van a ver ahí con más tiempo. Pero básicamente es repensar el acceso, ¿no? No deberíamos solamente asumir que así va a ser, sino se pueden básicamente recurrir a fondos y a gestiones con el sector privado para justamente involucrar y solucionar a los que más lo necesitan, en este caso a nivel nacional. Otro aspecto clave es diferenciar a los docentes en cuanto a su nivel de necesidad. El bienestar, o en todo caso la prevención, debería justamente diferenciar niveles en atención primaria, secundaria y terciaria. Hay en este último, por ejemplo, la necesidad, encontrándose muy en riesgo, los docentes pues, de acompañamientos, de terapias, de consejerías, que podrían darse justamente de manera diferenciada a la gran mayoría de docentes que pues lo que requieren son más recursos, ¿no? Finalmente, el tema de la ayuda mutua nos interesó muchísimo, lo rescatamos y eventualmente habría que explorarlo un poco más y escalarlo efectivamente para justamente que los docentes encuentran recursos en el escucharse, en el ayudarse, en el poder ayudarse no solamente a nivel de bienestar emocional, sino también físico y también de un espacio de escucha. La estrategia de comunicación de lo que sería bienestar docente nos gustaría también llevarlo a un siguiente nivel. Hay ciertos recursos y, por cierto, muy buenos productos de la colaboración, como por ejemplo Te Escucho Docente. Hay otros más que en ese caso podrían actualizarse o hacerse más amigable la navegación en estos recursos digitales, pero pensando justamente en aquellos que no acceden a esta Internet, pues habría que eventualmente acceder a otras plataformas, a otros canales de comunicación, ¿no? Acá es muy importante también tener en cuenta no solo recursos, sino también las vocerías, ¿no? O sea, las autoridades en los respectivos niveles, al hablar de estos temas de salud mental, es clave que ayuden a reducir el estigma y la discriminación justamente de aquellos que en ese caso padecen las enfermedades mentales serias, pero incluso algunas afectaciones propias de justamente esta eventualmente llamada depresión COVID-19. Hay aspectos de formación que creo serían importantes pensar, sobre todo en esta situación bastante crítica, no solamente para aquellos docentes en formación, sino también en servicio. Y hay una serie de aprendizajes que estamos haciendo notar, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, que son básicamente módulos sencillos, ágiles, amigables, diría hasta entretenidos, para justamente llegar con esos contenidos a más gente. Estábamos pensando que un paso importante en lo que es esta línea, esta narrativa, sería justamente complementar lo hecho en ese estudio cualitativo con un estudio cuantitativo que no solamente sea nacional, sino también internacional. Hemos estado conversando con colegas en Chile y en Colombia, al menos para empezar, que estarían muy interesados en hacer estudios similares y a partir de ahí comparables. Pero más allá de la comparación internacional, creo que sería interesante ofrecer comparaciones de lo que es en sí el mismo individuo en distintos momentos, de lo que es en sí la pandemia, o en todo caso más adelante, cuando esperemos las cosas se hayan solucionado, o en todo caso a comparación de lo que es ahora. Pero también esas comparaciones que nos permitan justamente aprender según regiones, según atención de lo que es la diversidad lingüística, étnica, cultural.
El retorno entusiasma mucho, es lo que definitivamente desean los docentes entrevistados, pero a la par en ese caso asusta también, ¿no? En cuanto a lo que es en sí el cuidado personal de sus familias y también de sus alumnos y la comunidad educativa. Entonces, información, regresando a la estrategia, pues bastante clara en cuanto a protocolos, en cuanto a lo que son, por ejemplo, vacunas, despistajes, es clave para que justamente reduzcan ansiedades y angustias. Y un aspecto, por cierto, organizado todas estas recomendaciones en orden alfabético, pues la última y no menos importante es la de simplificar la carga administrativa, ¿no? Un factor de riesgo eventual de los docentes es justamente cuán cargados se han sentido en distintas áreas de su vida y en el tener que cumplir con tareas administrativas que no son tan importantes, sería importante repensar este año justo antes de empezarlo y sobre todo en un escenario de retorno. Yo quería terminar agradeciendo a estas 4 personas sin las cuales este estudio, al menos de nuestro lado, no hubiera sido posible y por supuesto agradecer a los organizadores y al ministerio que está haciendo esto posible. ¿Es suficiente lo que se está haciendo? Yo diría que todavía hay mucho por mejorar, pero sin duda, o sea, es un despliegue nunca antes visto, una operación logística impresionante y por la cual en este caso nos toca agradecer y felicitar. Gracias. Y muchas gracias también a las personas que han estado siguiendo esta transmisión y que han dejado reflexiones y preguntas, ¿no? Agradecerles, estén pendientes de las redes para el próximo conversatorio, que será la segunda semana del mes de abril, y de los artículos que colgamos también en nuestro centro de recursos. Así que agradecemos a todos quienes estuvieron escuchando y dejaron sus reflexiones y sus preguntas porque son necesarias. Muchas gracias. Que tengan buenas noches.